¿Crees todo lo que tu familia te dice? Yo lo creía hasta que escuché esa conversación telefónica. Nuestra hija nunca podrá triunfar. Solo sirve para ser una carga para nuestra familia. Mientras las palabras de mi padre resonaban en mis oídos, miré la pantalla de mi ordenador, la hipoteca de su casa, que llevaba pagando durante 6 años, y en ese momento entendí quién tenía realmente el poder. Mi venganza sería fría y calculada. Hola, soy Miranda Escobar, tengo 34 años y soy ejecutiva de alto nivel en una de las mayores empresas financieras de Madrid. Tengo una carrera exitosa, he comprado mi propia casa y estoy económicamente muy cómoda. Pero para mi familia, especialmente para mi padre, esto nunca fue suficiente. Mi padre, Alejandro Escobar, era hijo de una de las familias respetables de Valencia. Era un padre español tradicional que siempre buscaba prestigio y estatus. En su opinión, el éxito de una mujer se medía por su matrimonio y sus hijos. Yo había elegido un camino completamente diferente. Aquel día acababa de salir de una intensa reunión en mi oficina de la calle de Velázquez. Me senté en mi escritorio y mientras miraba las hojas de cálculo abiertas en mi ordenador, sonó mi teléfono. En la pantalla ponía «Papá», un nombre que antes me reconfortaba, pero que ahora se sentía como una obligación. «Hola, papá», dije. Al principio no hubo respuesta. Pensé que había un problema de conexión, pero luego escuché un ruido, el sonido de una silla arrastrándose por el suelo y después un suspiro. «Nunca podrá triunfar. Será una fracasada toda su vida», dijo la voz de mi padre. Me quedé paralizada, con el teléfono aún en la oreja. «Tranquilízate, Alejandro», se oyó la voz de mi madre, más calmada pero igualmente cruel. «Al menos se las arregla. Está pagando la hipoteca, ¿no?» Mi padre se rió con desdén. «Es lo mínimo que puede hacer por nosotros, después de todo lo que hemos hecho por ella. ¿Crees que estoy orgulloso de ella? Fue un error que nunca debió suceder. Una decepción constante y se cree que tiene éxito. Nunca pasará de ser una broma. Un error, una broma». Estas palabras me cortaban como miles de pequeños cortes de papel, mientras mi boca se secaba y mis dedos se tensaban alrededor del teléfono. Quería colgar, quería gritar, pero no podía moverme, no podía respirar. «Es afortunada de que le permitamos ser parte de nuestra familia», continuó mi padre. «No entiendo por qué se esfuerza tanto. Nunca será una de nosotros». Entonces me di cuenta. Mi padre no había querido llamarme. Se había olvidado de colgar el teléfono. Y entonces la llamada se cortó. El silencio en mi oficina era ensordecedor. Mi corazón latía tan fuerte que parecía sacudir los paneles de madera de las paredes. Me quedé sentada durante mucho tiempo sin mirar a nada. Durante los últimos 6 años había estado pagando silenciosamente la hipoteca de su casa. Creían que los pagos iban al banco, pero la verdad era que yo estaba protegiendo sus techos a través de una empresa de inversión llamada MSE Holdings que había establecido con la ayuda de mi asesor financiero, Rafael. Nunca habían leído la letra pequeña. No tenían ni idea y ahora me daba cuenta de que, incluso si lo supieran, no les importaría. Toda mi vida me había esforzado por ganarme la aprobación de mi padre. Trabajé más duro que nadie, ascendí más alto en mi carrera que él, gané más dinero del que él jamás ganó, pero nunca fue suficiente. Nunca sería suficiente. Pero esto
Esto era el momento que lo cambió todo. Exhalé lentamente, mis manos estaban tranquilas mientras alcanzaba mi portátil. Abrí la carpeta que contenía los acuerdos hipotecarios, el plan de pagos, los documentos de propiedad. Mi padre pensaba que yo era una fracasada, una nada, pero estaba a punto de descubrir de quién había dependido todos estos años. Una semana después, les daría la sorpresa de su vida. Esa noche no pude dormir. Estaba tumbada en la cama mirando al techo. Las palabras de mi padre se repetían en mi mente como un disco rayado. Fue un error que nunca debió suceder. No era solo un insulto, era la certeza en su voz, como si no fuera una opinión, sino un hecho, como si toda mi existencia fuera una molestia. Debería estar acostumbrada. Mi padre nunca fue alguien que ofreciera elogios. Incluso cuando era niña, tenía que luchar por su aprobación. Las buenas notas no eran suficientes. Los ascensos eran esperados. Comprar mi primera casa era un desperdicio de dinero. Todo lo que hacía era ignorado o criticado. Pero a través de todo esto, me aferré a una esperanza frágil. Quizás, si trabajaba lo suficientemente duro, podría cambiar su opinión. Esa esperanza se hizo añicos en el momento en que escuché esa conversación telefónica. Al amanecer, había dejado de sentir dolor. Había dejado de sentir cualquier cosa. Me obligué a salir de la cama, me hice una taza de café fuerte y me senté en mi escritorio. Mientras el brillo de la pantalla de mi portátil se reflejaba en mis cansados ojos, abrí la carpeta etiquetada como MSE Holdings, propiedad número 12, la casa de mis padres. La hipoteca que creían estar pagando realmente estaba a mi nombre. El banco había transferido la hipoteca a MSE Holdings cuando casi perdieron la casa hace 6 años. En aquel momento, mi madre me había llamado llorando, suplicándome que les ayudara. Mi padre estaba demasiado orgulloso para pedir ayuda, pero yo intervine de todos modos. Había establecido un arreglo perfecto. Creían que estaban pagando al banco, pero en realidad cada cheque que enviaban iba directamente a mi LLC. Por supuesto, yo cubría la mayor parte del costo. 6 años. Durante 6 años había pagado miles de euros cada mes para asegurarme de que vivieran cómodamente. Nunca pedí un agradecimiento, nunca esperé su gratitud, pero había esperado una cortesía básica. Hice clic entre los documentos, recordando cómo mi asesor financiero Rafael había insistido en incluir una cláusula de opción de compra cuando organicé la compra de la hipoteca por primera vez. Una precaución legal en caso de que las cosas salieran mal. En aquel momento me reí. ¿Qué podría salir mal? Ahora no me reía. Si fallaban un pago, MSC Holdings tenía derecho a tomar la propiedad completa de la casa de inmediato. Mis padres serían reducidos a inquilinos de mes a mes, y si no podían pagar el alquiler, podría desalojarlos bajo la ley de Valencia. No tenía ni idea de cuánto poder tenía realmente. Me recliné en mi silla, dejando que el peso de esto se asentara sobre mí. Mi padre pensaba que yo era una fracasada. Pensaba que nunca llegaría a ser nada, pero todo este tiempo había estado viviendo bajo mi techo. Una sonrisa amarga se extendió por mis labios. Tenía el poder de quitárselo todo. La única pregunta era si se lo merecían. Justo en ese momento, mi teléfono vibró. «Mamá, hola cariño, ¿puedes venir a cenar este domingo? Nos encantaría verte». Miré el mensaje. La última vez que mi madre me invitó a cenar, solo había una razón: dinero. Pensé en ignorarlo, pero algo dentro de mí
me dijo que siguiera adelante. Si mi padre podía fingir que me quería, yo también podía hacerlo. Por supuesto, lo espero con ganas. Una mentira, pero necesaria. Antes de cerrar mi portátil, había una cosa más que necesitaba comprobar. Mi tío, el hermano mayor de mi padre, el tío Ricardo, siempre había estado de mi lado. Era la única persona en la familia que se preocupaba por mí. Tío Ricardo, necesito preguntarte algo. ¿Has oído alguna vez a mi padre decir algo inusual sobre mí? Le escribí. Su respuesta llegó casi instantáneamente. Miranda, tenemos que hablar. No quisiera ser yo quien te lo dijera, pero la situación es peor de lo que piensas. Mi pecho se tensó. ¿Peor? ¿Qué más podrían estar diciendo? El teléfono sonó y contesté al primer timbre. ¿Tío Ricardo? Suspiró. Miranda, he guardado silencio durante demasiado tiempo, pero después de lo que escuché la semana pasada, ya no puedo continuar. Me preparé. ¿Qué dijeron? Hubo una pausa. Luego, no solo hablan a tus espaldas, están planeando algo. Tu padre está investigando tus registros financieros. Está convencido de que les estás ocultando dinero. La semana pasada le dijo a tu madre que si no les dabas más dinero voluntariamente, encontrarían una manera de obligarte. La sangre rugió en mis oídos. ¿Obligarme? ¿Cómo? Está pensando en llamar a tu empleador para difamarte, tal vez incluso denunciarte a Hacienda para que te auditen. Un frío y agudo sentimiento de ira se asentó en mi estómago. No solo eran desagradecidos, no solo eran crueles, estaban dispuestos a arruinarme por dinero. Respiré lentamente, mis dedos se curvaron en puños. Tío Ricardo, quiero que hagas algo por mí. Lo que quieras, mija. Quiero pruebas. No sabía lo que mis padres estaban planeando, pero una cosa era segura. Me creían débil. No tenían idea con quién estaban tratando. Y en solo unos días iban a saber exactamente cuánto se habían equivocado. Pasé los siguientes 2 días preparándome. Si mi padre quería jugar sucio, le mostraría exactamente lo peligrosa que podía ser. Primero llamé a Rafael, mi asesor financiero. Rafael, dije, golpeando mi bolígrafo contra mi escritorio. Necesito saber exactamente cuán sólido es nuestro acuerdo sobre la propiedad número 12. Si fallan un pago, ¿con qué rapidez puedo actuar? Rafael no dudó. Instantáneamente, la cláusula de opción de compra permite que MSE Holdings asuma la propiedad completa en el momento en que fallen un pago, a menos que tengan 350.000 euros para comprarte. Legalmente no tienen recurso. Sonreí. No los tienen. Entonces, podríamos decir que están hundidos. Exhalé lentamente, permitiéndome sentir una sensación de control. Bien, dije, necesito que hagas una cosa más. Vigila sus cuentas. Tengo la sensación de que ya están apurados y necesito confirmación de que su próximo pago será rechazado. Rafael se rió entre dientes. No tomará mucho tiempo. Por lo que veo, sus saldos están peligrosamente bajos. A menos que encuentren mágicamente 5.800 euros antes del día 15, están acabados. Miré el calendario, eso será dentro de 4 días. 4 días hasta que mi padre, el hombre que me llamó un fracaso, se diera cuenta de que había estado viviendo gracias a mi generosidad. 4 días hasta que se viera obligado a suplicar mi ayuda. Ayuda que no le daría. El domingo conduje hasta la casa de mis padres como si nada hubiera pasado. La casa que poseía, la visión, me produjo una extraña sensación de desconexión. Este lugar que una vez fue mi refugio seguro,
ahora era territorio enemigo. Mientras caminaba por el sendero, mi madre abrió la puerta, su rostro radiante. «Miranda, cariño, pasa». Entré. El olor a ajo y pollo asado llenaba el aire. Mi padre estaba sentado a la cabecera de la mesa, con los brazos cruzados, su expresión ilegible. Mi madre estaba de pie a su lado, sirviendo cuidadosamente los platos, como si una cena perfecta pudiera suavizar lo que iban a pedirme. Mi hermano Diego estaba recostado en su silla, sonriendo. A diferencia de mí, Diego nunca tuvo que luchar por la aprobación de mi padre. Él era el niño de oro, el que no podía hacer nada mal, a pesar de que su nombre parecía estar escrito a su favor. Tomé mi asiento, mi rostro era una máscara de neutralidad. «Miranda», finalmente habló mi padre, su voz espesa con una calidez forzada. «Es bueno verte», asentí. «A ti también, papá». Hubo un extraño silencio en el que no reaccioné cuando mi madre extendió su mano sobre la mesa hacia la mía, su voz dulce como el jarabe. «Últimamente hemos estado pensando mucho en la familia, en lo importante que es apoyarnos mutuamente en tiempos difíciles». «Es cierto», suspiró mi padre, como si esto fuera difícil para él, como si pensara que él era el que estaba haciendo el sacrificio. «La verdad es, Miranda, que necesitamos tu ayuda. Estamos un poco apretados con el pago de la hipoteca este mes». Un poco apretados. Estaban a punto de entrar en mora y seguían minimizándolo. «¿Cuánto necesitan?», pregunté, fingiendo ignorancia. Mi madre dudó. «Estábamos pensando en solo 3.000 euros adicionales al mes. Eso debería mantenernos estables». Casi me reí. No tenía ni idea, ya estaba pagando 5.800 euros al mes y querían 3.000 euros más encima de eso. Dejé mi tenedor, incliné la cabeza. «Es mucho dinero. Nada comparado con lo que hemos hecho por ti», espetó mi padre, con la ira filtrándose a través de su actuación. «Nosotros te criamos, te dimos todo. Lo mínimo que puedes hacer es mantener a tu familia». Sostuve su mirada mientras mi sangre se enfriaba. «Lo mínimo que puedo hacer». Estas eran las mismas personas que me humillaban a mis espaldas, que me llamaban fracasada. El mismo padre que me llamó fracasada mientras vivía bajo mi techo. Lentamente tomé un sorbo de agua, controlando mi expresión. «Lo pensaré». Mi madre exhaló con alivio. «Ah, cariño, gracias. Sabíamos que podíamos contar contigo». Sonreí forzadamente. No tenían ni idea de que perderían de todo en 3 días. Esa noche recibí una llamada de Rafael. «Están en mora», dijo. Sus palabras me enviaron un escalofrío de satisfacción. «¿Qué?», pregunté, fingiendo inocencia. «No hicieron el pago de la hipoteca», repitió Rafael. «El dinero no estaba allí. A partir de la medianoche, MSE Holdings ahora posee legalmente la casa por completo». Cerré los ojos exhalando lentamente. Estaba hecho. Mi padre, el hombre que me había mirado desde arriba toda mi vida, ahora era mi inquilino. «¿Quieres iniciar el proceso de desalojo?», preguntó Rafael. «Todavía no», respondí, mirando una fotografía familiar enmarcada. Era de hace años, de cuando todavía creía que mi padre podía amarme. «Todavía no. Veamos cuánto tiempo les toma darse cuenta de la verdad. Porque se romperían y esta vez no estaría allí para atraparlos». «No hicieron el pago de la hipoteca», repitió Rafael. «El dinero no estaba allí. A partir de la medianoche, MSE Holdings ahora posee legalmente la casa por completo». Cerré los ojos exhalando lentamente
estaba hecho. Mi padre, el hombre que me había mirado desde arriba toda mi vida, ahora era mi inquilino. ¿Quieres iniciar el proceso de desalojo?, preguntó Rafael. Todavía no, respondí, mirando una fotografía familiar enmarcada. Era de hace años, de cuando todavía creía que mi padre podía amarme. Todavía no. Veamos cuánto tiempo les toma darse cuenta de la verdad. Porque se romperían y esta vez no estaría allí para atraparlos. Pasaron 3 días y el silencio de mis padres era ensordecedor. Sin llamadas, sin mensajes culpabilizadores sobre la familia apoyándose mutuamente. Nada. Sabía por qué. Aún no se habían dado cuenta. Todavía pensaban que su pago había pasado, que todo estaba bajo control. No tenían idea de que la casa en la que vivían, la casa que llamaban suya, ya no les pertenecía. Fue exactamente a las 9:07 de la mañana del viernes cuando recibí una notificación en mi bandeja de entrada. Asunto: urgente. Notificación de incumplimiento propiedad número 12 del Departamento Legal de MSE Holdings. Abrí el correo electrónico. Mi corazón latía con una mezcla de anticipación y satisfacción. La notificación legal era fría, formal e innegable. Debido al incumplimiento del pago de la hipoteca acordado para la fecha límite del día 15, se ha activado la cláusula de opción de compra. Con efecto inmediato, MSE Holdings es el único propietario de la propiedad ubicada en calle Segunda. Según los términos acordados en el contrato, los ocupantes actuales serán considerados a partir de ahora inquilinos de mes a mes, sujetos a los términos del alquiler. En caso de incumplimiento de los términos del alquiler, se podrán iniciar procedimientos de desalojo. Miré la pantalla con mis dedos moviéndose sobre el teclado. Ahí estaba. Todo el poder estaba ahora en mis manos. No tuve que llamarlos primero, ellos vinieron a mí. A las 9:42 de la mañana sonó mi teléfono. Mamá, lo dejé ir al buzón de voz. A las 9:47 volvió a llamar. A las 9:50 llamó mi padre. Les dejé sudar durante 1 hora completa antes de finalmente contestar. Miranda. La voz de mi madre era aguda, agitada. ¿Ha habido algún tipo de error con el banco? Recibimos una notificación diciendo que hemos incumplido con la hipoteca, pero eso no puede ser cierto. Tienes que ayudarnos. Me recliné en mi silla. Una lenta sonrisa se extendió por mi rostro. No es un error. Silencio. ¿Qué? La voz de mi madre era apenas más que un susurro. No es un error. Repetí, enfatizando cada palabra. No pagaron su hipoteca, así que la casa ya no es suya. Después de una pausa atónita, Miranda, cariño, ¿de qué estás hablando?, preguntó mi madre, soltando una risita nerviosa, como si pensara que esto era una broma. Esta es nuestra casa. Incliné mi cabeza. No, mamá, dije, era su casa. Pero en el momento en que incumplieron, MSI Holdings tomó la propiedad completa. Legalmente, ahora son inquilinos. El peso de mis palabras finalmente cayó sobre ellos. No, esto es imposible, interrumpió la voz de mi padre, su habitual autoridad agrietada por el pánico. La hipoteca está con el banco. Hemos estado pagando durante años. Dejé que esto flotara en el aire por un momento. Luego solté la bomba final. No estaban pagando al banco, papá, dije. Me estaban pagando a mí. Cuando casi perdieron esta casa, hace 6 años, compré la hipoteca. Estaban enviando sus pagos a MSE Holdings,
pensando que era el banco. Pero esa es mi empresa. Esta casa es mía. Siempre lo ha sido. Mi madre jadeó. Mi padre maldijo entre dientes. Y luego mi hermano Diego, que obviamente estaba escuchando, se rió. Así que lo que nos estás diciendo es que todo este tiempo hemos estado pagando alquiler a mi fracasada hermana. Se burló. Eso explica por qué el banco estaba tan confundido. Probablemente lo arruinaste todo, como arruinas todo. Apreté la mandíbula, obligándome a mantener la calma. Diego siempre había sido así, arrogante, cruel, derecho. Bueno, ya que me consideras alguien que lo arruina todo, dije lisamente, te encantará esta parte. El alquiler se debe en 30 días, y si no pueden pagar, serán desalojados. Miranda, espera, comenzó mi madre, pero mi padre la interrumpió. Esto es un farol, espetó. No le harías esto a tu propia familia. Solté una breve carcajada. ¿No lo haría? Pensé en los años que me quedé atrás por ellos, los miles y miles de euros que gasté para mantenerlos cómodos mientras me humillaban a mis espaldas. Pensé en la voz de mi padre en esa llamada telefónica. Fue un error que nunca debió suceder. Pensé en sus planes para intimidarme, para arruinar mi carrera, para robarme si no les daba más dinero voluntariamente. Mi padre siempre había creído que yo era débil. Estaba por a punto de aprender cuán equivocado estaba. Ya he hablado con mi abogado, dije con calma. Si no pagan, se van. Y si intentan algo, cualquier manipulación, cualquier amenaza, cualquier daño accidental a la casa, presentaré cargos. Tú, pequeña desagradecida, colgué antes de que mi padre pudiera terminar su frase. En minutos, mi teléfono explotó con mensajes. Mamá, Miranda, por favor no hagas esto. Somos familia. Hablemos. Papá, te arrepentirás de esto. Marca mis palabras. Diego, crees que eres muy inteligente, pero solo eres una perdedora patética y amargada. Encontraremos una manera de recuperar la casa, ya verás. Leí cada uno de ellos, luego bloqueé sus números. Había pasado toda mi vida despedazándome por ellos. Se acabó. Me recliné en mi silla, mirando por la ventana, dejando que el peso de todo se asentara sobre mí. Por primera vez en años, no los estaba cargando. Finalmente, tendrían que mantenerse en pie por sí mismos, y si caían, ese era su problema, no el mío. Los días siguientes fueron inquietantemente silenciosos, sin llamadas, sin mensajes, sin desesperadas súplicas de perdón. Medio esperaba que mi madre apareciera en mi puerta, llorando y suplicando perdón. Esperaba que mi padre se enfureciera, tratando de intimidarme para que cambiara de opinión. Esperaba que Diego planeara encontrar un vacío legal que les permitiera mantener su casa, pero nada de esto sucedió. En cambio, permanecieron en silencio. Sabía por qué no estaban aceptando su destino. Estaban planeando su próximo movimiento. La desesperación puede hacer peligrosas a las personas. Siempre lo había sabido, pero había subestimado hasta dónde llegaría mi padre. Había pasado exactamente una semana cuando durante una reunión en mi oficina mi teléfono vibró. La pantalla mostraba número desconocido. Salí de la sala de reuniones y contesté. «¿Miranda Escobar?», dijo una voz masculina que no reconocí. «Sí, soy Miranda». «Señorita Escobar, soy el detective Ramírez de la Policía de Madrid. Lamento informarle que ha habido un incendio en la casa de sus padres». Mi corazón se detuvo. «¿Qué? ¿Cuándo? ¿Están bien?» «Están en buenas condiciones, no se preocupe. Sin embargo,
La casa ha sufrido daños graves y hay algunas circunstancias sospechosas. ¿Sería posible que viniera a la comisaría lo antes posible? Mientras agarraba las llaves de mi coche con manos temblorosas, sabía muy bien cuáles podrían ser esas circunstancias sospechosas. Mi padre siempre había vivido según el principio de todo o nada. Si iba a perder, quemaría todo hasta los cimientos. Cuando llegué a la comisaría, mi padre y mi madre estaban siendo interrogados en habitaciones separadas. Diego estaba sentado en la sala de espera, con los brazos cruzados. En cuanto me vio, se puso de pie de un salto. «Esto es culpa tuya», siseó. «Tú empujaste a papá a esto». Puse los ojos en blanco. Típico Diego, siempre culpando a los demás, nunca aceptando sus propios errores. «¿Qué pasó?» «Papá». Diego se detuvo, bajando la voz. «Papá intentó quemar la casa para cobrar el seguro, pero lo atraparon. Un vecino lo vio». Un sentimiento de ardor surgió dentro de mí, no de ira, sino de una profunda decepción mezclada con lástima. «¿Seguro? Esa casa está a mi nombre, Diego. Su nombre ni siquiera está en la póliza». El color desapareció del rostro de Diego. «¿Qué? ¿No te lo dijeron? MSE Holdings es mi empresa. He estado haciendo los pagos de la hipoteca durante 6 años. Esa casa es legalmente mía. Y al intentar quemarla, papá no solo cometió fraude al seguro, sino también incendio provocado». En ese momento, el detective Ramírez se acercó a nosotros. «Señorita Escobar, por favor, acompáñeme». En la sala de interrogatorios supe exactamente lo que había hecho mi padre. Había dejado el gas abierto en la cocina de la casa y creado deliberadamente una chispa. Afortunadamente, un vecino se dio cuenta temprano y llamó a los bomberos. La casa estaba dañada, pero no se había quemado por completo. «Este es un asunto familiar», dijo mi padre, sin poder mirarme a los ojos. «Mi hija no presentará cargos». El detective se volvió hacia mí. «Señorita, dice que no planea hacerlo». Hubo un largo silencio. Miré a mi padre, el hombre que una vez admiré. Ahora este hombre roto, amargado y enojado sentado frente a mí. De repente, toda mi vida pasó ante mis ojos, esperando su aprobación cuando era una niña pequeña, esforzándome por enorgullecerlo durante mis años escolares, nunca siendo suficiente para él a pesar de mi éxito profesional. «¿Presento cargos?», dije finalmente, mi voz tranquila y decidida. «Presento cargos por incendio provocado y fraude al seguro». La expresión de conmoción en el rostro de mi padre, el grito ahogado de mi madre y los insultos de Diego, todo parecía venir de lejos. Mis piernas temblaban mientras salía de la habitación, pero mi espalda estaba recta. 2 meses después me encontré frente a nuestra antigua casa familiar en Valencia. Completamente renovada después del incendio, sus paredes brillaban con pintura fresca. La propiedad ahora estaba en venta. Mi padre actualmente cumplía una condena de 2 años de prisión. Mi madre había intentado ponerse en contacto conmigo de nuevo, alegando que no sabía lo que él había hecho, pero la rechacé. Diego había desaparecido, probablemente buscando la manera de aprovecharse de otro miembro de la familia. ¿Está segura, señorita Escobar?, preguntó el agente inmobiliario mientras estaba a mi lado. ¿No era esta la casa donde su familia vivió durante generaciones? Asentí. Ya no. Solo es una propiedad. Y sí, quiero ponerla a la venta. En ese momento sonó mi teléfono. En la pantalla ponía «Tío Ricardo». «Miranda», dijo mi tío,
su voz cansada pero cálida. ¿Cómo estás? Estoy bien, tío, dije, con los ojos alejándose de la casa hacia el lejano horizonte de Valencia. ¿Y tú? Tu madre y Diego están quedándose conmigo. Las circunstancias son difíciles, pero nos las arreglamos. Respiré profundamente. ¿Mi madre todavía me culpa? Ricardo permaneció en silencio por un momento. Miranda, ellos no van a cambiar. Necesitas entender eso. Creo que hiciste lo correcto, pero quizás ya es hora de seguir adelante con tu vida. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero mi voz estaba tranquila. Lo sé, tío. Eso es exactamente lo que estoy haciendo. Después de colgar el teléfono, me volví hacia el agente inmobiliario y le dije que aceptaba la oferta. Mientras firmaba los papeles ante mí, sentí una extraña ligereza dentro de mí. No miré atrás mientras me alejaba de la casa. 3 semanas después, abrí un sobre en mi oficina en Madrid. Dentro había un cheque por la mitad del dinero de la venta, junto con una copia de la nota que le había enviado a Ricardo. Tío Ricardo, este dinero es para mamá y Diego. Depende de ellos si quieren usarlo o no. Ya no tengo ningún vínculo con ellos, pero tú y yo siempre seremos familia. Te quiero, Miranda. Debajo de la nota, Ricardo había añadido: «Sabes que ellos nunca entenderán los sacrificios que has hecho, ¿verdad?». Sonreí mientras miraba el cheque y la nota. «Lo sé», me dije a mí misma. «Ya no me importa». Comencé a buscar un nuevo piso en internet, un hogar propio, construido con mis propias reglas y mis propios logros, y esta vez no esperaba la aprobación de nadie. Finalmente, miré la cita en mi calendario. Terapia, 15 horas. Mi terapeuta, la doctora Morales, con quien había estado viendo regularmente durante 6 meses, me había dicho algo que ahora se había convertido en el mantra de mi vida. A veces la familia no está formada por el ADN, sino por las personas que realmente se preocupan por ti. Mientras miraba por mi ventana, el brillante sol de Madrid iluminaba mi rostro. Por fin era libre, libre de la carga de ganar la aprobación de mi padre, de las expectativas familiares, de la necesidad constante de demostrar mi valía. A veces, el mayor logro de tu vida es encontrar el coraje para alejarte de las personas que te menosprecian. Y yo, el error que mi padre pensó que nunca lograría nada, finalmente me había convertido en la verdadera dueña de mi propia vida. Este no era el final de la historia, era un nuevo comienzo. Mi padre, quien me veía como un fracaso, ahora está en prisión, y en cuanto a mi madre, vendí nuestra antigua casa y les envié la mitad del dinero, pero ya no forman parte de mi vida. Mi verdadera familia está formada por personas que realmente me apoyan. Si tu familia te menosprecia y te humilla constantemente, debes saber que a veces el mayor éxito es alejarte de ellos. Tengo 34 años y por fin soy mi propia jefa, tanto en mi carrera como en mi vida. Tú también puedes serlo. Todavía recuerdo el sonido del champán al descorcharse. El aroma de mantequilla de limón y salmón a la plancha llenaba el salón de banquetes. Nuestros meseros, algunos de los cuales habían estado con nosotros por más de una década, se movían entre las mesas redondas como un reloj. Las paredes estaban decoradas con fotos enmarcadas. El día de la apertura, el primer artículo en Bon Appétit, la inauguración de nuestra tercera ubicación. Era nuestro 25º aniversario, un cuarto de siglo de Sorella, el restaurante familiar al que había dedicado toda mi vida adulta. Estábamos celebrando en un salón de hotel en Chicago, donde nuestro restaurante original
había abierto sus puertas en 1999. Acababa de cumplir 36 años. Había estado dirigiendo el negocio desde los 26, cuando tuve que intervenir después del infarto de mi padre. Al principio, solo necesitaban a alguien para mantener las puertas abiertas. Pero me quedé, lo hice crecer, lo expandí y convertí Sorella en algo más grande de lo que cualquiera de ellos había imaginado. Así que cuando mi tío Frank golpeó su tenedor contra una copa de vino y se puso de pie para dar un discurso, asumí que sabía lo que venía. Un tributo a mi padre, tal vez algunas palabras amables sobre mí. En cambio, se dirigió a mi primo David. «Solo quiero tomar un momento», dijo, sonriendo orgulloso, «para reconocer a alguien que ha mostrado una promesa increíble, alguien que realmente entiende lo que Sorella significa para esta familia, el futuro de esta marca, la persona que creo liderará los próximos 25 años, mi hijo David». Hubo una pausa, luego aplausos. Miré alrededor del salón. Los aplausos se extendieron rápidamente. Mi tía, mis primos, 2 de los inversionistas que había traído años atrás. Incluso el abogado que contratamos el año pasado para supervisar la ubicación de Arizona se puso de pie y alzó su copa. Solo parpadeé. David sonrió incómodamente como si no hubiera sabido que venía, pero yo sabía que no era así. Su modestia estaba demasiado bien ensayada. Forcé una sonrisa y tomé un sorbo de mi bebida, la amargura cortando más fuerte que el alcohol. El tipo de sonrisa que usas cuando estás rodeada de personas que acaban de botarte fuera de tu propia historia y ni siquiera tuvieron la decencia de advertirte primero. Encontré una excusa para salir, alegando que necesitaba hacer una llamada. En realidad, solo necesitaba respirar. Durante 10 años, había sacrificado todo. Noches, fines de semana, relaciones. Me perdí cumpleaños, rechacé 2 ofertas de trabajo de cadenas nacionales y retiré mi 401k para ayudar a abrir la segunda ubicación. Fue mi estrategia la que nos consiguió el contrato del patio de comidas del aeropuerto. Mis noches tardías las que nos consiguieron una reseña brillante en Food & Wine, mi nombre en las solicitudes de crédito cuando nadie más quería firmar. David había llegado hace 2 años. Trabajaba a medio tiempo en marketing. Hizo algunos videos llamativos para TikTok, sugirió un nuevo logo y se presentó a una reunión de zonificación, donde se quedó dormido a la mitad. Pero él era el hijo de Frank, y Frank, siendo el hermano mayor de mi papá, aún tenía la ilusión de que él era el verdadero patriarca de la marca. Más tarde esa noche, regresé al salón de bailes. La gente estaba conversando, riendo. Alguien ya había pedido pastel. No confronté a nadie. Solo sonreí, posé para algunas fotos, les dejé creer que no me importaba, porque no tenían idea de lo que acababan de hacer. Había aprendido por las malas que la familia y los negocios no siempre se mezclan. Por eso hace 4 años, cuando abrimos la franquicia en Austin, contraté mi propio asesor legal e insistí en revisar cada contrato operativo personalmente. En ese momento, pensaron que era paranoica, excesivamente cautelosa, pero no era paranoia, era preparación. A la mañana siguiente, llegué al restaurante insignia en River North a las 6:45 de la mañana, antes que el resto del equipo. Siempre lo hacía los lunes. Me daba tiempo para revisar facturas y prepararme para la llamada semanal de operaciones. A las 7:30, Frank y David entraron. Sus caras lo decían todo. «Sophie», comenzó Frank, sin siquiera verse culpable. «Hemos decidido que es hora de una transición. David asumirá como director gerente». No parpadeé, solo cerré mi laptop, me puse de pie y los miré a ambos. «Está bien», dije. «Pero tal vez quieran revisar 2 veces los contratos de franquicia antes de sentirse muy cómodos». David frunció el ceño. «¿Por qué?». Tomé mi carpeta del archivero, saqué una copia y toqué el párrafo que había resaltado años atrás. «Porque si soy removida del liderazgo operativo sin causa justificada,
dije calmadamente. Esos contratos están sujetos a revisión inmediata y pueden ser invalidados bajo la cláusula de no competencia. La cara de Frank se desplomó. David solo se quedó mirando. No tenía ni idea, pero estaban a punto de descubrirlo. David se quedó congelado, el papel en sus manos temblando ligeramente. Sus labios se movían, pero no salía sonido. Frank se inclinó para leer por encima de su hombro, entrecorrando los ojos mientras revisaba la cláusula que había señalado. Sección 7.4. Cláusula de liderazgo. En caso de una transición de liderazgo que involucre la remoción o reemplazo del director operativo sin causa, el acuerdo de licencia de franquicia estará sujeto a revisión legal con plena discreción otorgada al signatario operativo original. No lo habían leído. Podía verlo en sus caras. Habían firmado esos documentos cuando lanzamos las ubicaciones de Austin y Denver, tratándolos como papeleo, sin darse cuenta del poder que me habían entregado en la letra pequeña. «Estás fanfarroneando», dijo Frank finalmente, su voz baja y tensa. Levanté una ceja. «¿En serio?». Metí la mano en mi bolsa y le entregué una segunda carpeta. Este es un resumen legal preparado por el mismo abogado que revisó los 4 acuerdos de franquicia. Su información de contacto está en la portada interior. Siéntanse libres de llamarla. David levantó la vista, el color drenándose de su cara. «Espera, esta cláusula te da el derecho de suspender operaciones. Si soy removida sin aprobación de la Junta y sin causa escrita», respondí calmadamente, «lo cual ninguno de ustedes tiene». «¿No estás en la Junta?», Srenia espetó Frank. «Cierto», dije, «pero yo controlo las operaciones de franquicia. Ustedes firmaron eso en 2019 cuando invertí personalmente en nuestra expansión. Necesitaban capital, ¿recuerdan? Ningún banco nos tocaría sin un ejecutivo de operaciones probado». Frank se quedó callado. Podía ver las ruedas girando en su cabeza, tratando de recordar cada paso que había tomado. Pero la verdad era que yo había estado un paso adelante por años. No había esperado necesitarlo, pero había aprendido lo suficiente viendo cómo se tomaban las decisiones a puerta cerrada para saber que si algún día llegaba, necesitaba proteger lo que construí. David parecía que iba a vomitar. «¿Entonces qué significa esto?». «Significa», dije, «que si tratan de proceder con removerme, tengo la autoridad legal para detener toda actividad de franquicia pendiente de litigio. Eso incluye acuerdos de proveedores, cadenas de suministro, licencias de cocina y contratos de empleados en cada ubicación de franquicia». David abrió la boca, luego la cerró de nuevo. Frank todavía me miraba como si no pudiera creer que esto estuviera pasando. «¿Sabías que podríamos hacer esto?», dijo en voz baja. Asentí. Sabía que era posible. No porque pensara que eran malvados, solo descuidados. Siempre han tratado a Sorella como una herencia familiar, pero no me fue entregada a mí. Me gané cada centímetro cuadrado. Frank soltó una risa amarga. «¿Piensas que eres la única que ha trabajado duro para esta familia?». «No», dije uniformemente, «pero soy la única que convirtió un restaurante fallido en una marca multimillonaria mientras el resto de ustedes se sentaron y cobraron cheques de dividendos». Dio un paso adelante. «No quieres empezar una guerra, Sophie». Sostuve su mirada. «Entonces no empieces una». El silencio se extendió entre nosotros por un largo momento. David miró de mí a su padre, luego de vuelta. «¿Entonces qué ahora?». Respiré profundo. «Ahora sugiero que hagamos lo que deberíamos haber hecho desde el principio. Hablar con la Junta, convocar una reunión de emergencia, dejar que ellos opinen. Pero si cualquiera de ustedes avanza sin el debido proceso, presentaré medidas cautelares esta tarde». Frank murmuró algo por lo bajo. «No estoy tratando de quemar este lugar», agregué, «pero no voy a dejar que me borren tampoco». Con eso, me di vuelta y salí de la oficina, mi pulso martillando en mis oídos. Una vez afuera, no regresé al trabajo. Me subí a mi auto y manejé directo a la oficina de mi abogada en el centro.
Ella ya había leído la situación mejor que yo meses atrás, cuando le había pedido que revisara todas las cláusulas operativas por si acaso. Tenía la sensación de que vendrías hoy, dijo, haciéndome pasar a su oficina. Realmente lo hicieron, dije, sentándome. Trataron de reemplazarme. Suspiró y sacó un bloc legal. ¿Quieres pelear esto en silencio o públicamente? Dudé, luego dije. Empecemos en silencio, pero prepárate para hacerlo público. Salí de su oficina con una declaración jurada firmada en mi bolsa y copias de los 4 acuerdos de franquicia en mi mano. De vuelta en el restaurante, la tensión ya había cambiado. El personal estaba susurrando. Nuestro gerente general, Luis, me dio un asentimiento silencioso mientras entraba. Había escuchado. La batalla había comenzado oficialmente, pero lo que Frank y David no sabían era que no solo estaba peleando para mantener mi trabajo, estaba peleando para proteger todo lo que había construido de las mismas personas que pensaron que podían robarlo y salirse con la suya. 2 días después, caminé hacia la sala de juntas a las 9 de la mañana en punto. El aire estaba más frío de lo usual, pesado con pretensión. La larga mesa de caoba brillaba bajo las luces fluorescentes y las 12 sillas de cuero alrededor estaban todas ocupadas, excepto la mía. Tomé mi asiento en el extremo lejano. Frente a mí se sentaba Frank, flanqueado por David. David se veía nervioso, debería estarlo. Estaba fuera de su liga y en el fondo lo sabía. Pero Frank se veía compuesto, presumido, como un hombre confiado de que tenía los votos alineados antes de que el juego siquiera comenzara. Uno por uno, los miembros de la junta me saludaron con cortesía profesional. Neutral, cauteloso. Nadie sonrió. Luego Charles Mitchell, nuestro presidente de la junta, se aclaró la garganta. Creo que todos sabemos por qué estamos aquí, dijo, su voz cortante. Ha habido una disputa respecto al rol de director gerente. ¿Disputa? Component placement, repetí casi en un murmullo. Esa es una palabra para describirlo. Me ignoró. Frank, ya que esta solicitud se originó de tu parte, comenzaremos contigo. Frank se puso de pie abotonándose la chaqueta del traje. Siempre hacía eso antes de hablar, como si la tela pudiera de alguna manera prestar autoridad. Primero, déjenme decir que estamos profundamente agradecidos por todo lo que Sophie ha hecho por Sorella. Su dedicación es innegable, pero mientras miramos hacia los próximos 25 años, creemos que un nuevo liderazgo es esencial. Alguien con ideas frescas, una presencia pública más fuerte y la habilidad de modernizar nuestra marca. Hizo un gesto hacia David. Mi hijo ha estado trabajando estrechamente con nuestros equipos de marketing y redes sociales por más de un año. Su campaña reciente triplicó el engagement y trajo una demografía más joven. Esta es la dirección que necesitamos tomar. Lo dejé terminar. Luego me puse de pie lentamente. Gracias, Frank, dije, mi voz firme. Ahora hablemos de hechos. Toqué la tableta frente a mí y la pantalla de la pared detrás de mí se iluminó con datos. Gráficos de crecimiento, picos de ingresos, cronogramas de expansión de franquicias. En los últimos 10 años, hemos pasado de un restaurante en dificultades a una franquicia de 4 ubicaciones valorada en más de $5 millones. Ese crecimiento no ocurrió por posts virales de Instagram. Ocurrió por estrategia operativa, gestión de riesgos, negociaciones con proveedores y un equipo que construí personalmente desde cero. Me volví para enfrentar a la junta. No heredé esta empresa, la reconstruí. Cada hito que ven en esa pantalla, cada contrato, cada renovación, cada nueva contratación fue aprobada y ejecutada bajo mi liderazgo. David se movió incómodamente. Estaba empezando a sudar. Pero dejemos todo eso de lado, continué, porque esto no se trata de preferencia, se trata de legalidad. Saqué un segundo documento. Este es el acuerdo de licencia de franquicia firmado en 2019 y actualizado en 2021.
Claramente establece que cualquier cambio al liderazgo operativo debe ser revisado y aprobado por esta junta y acompañado de causa escrita. No hubo revisión y no hay causa. El salón estaba silencioso. Nadie parpadeó. Sé que algunos de ustedes son cercanos a Frank. Respeto eso. Pero si permiten este tipo de golpe de poder interno, están estableciendo un precedente que socava todo lo que hemos construido. Luego hice una pausa, dejando que la siguiente oración cayera fuerte. Y si me voy hoy, cada acuerdo de franquicia se va conmigo. Los jadeos no eran comunes en las salas de juntas, pero obtuve uno. Charles se inclinó hacia adelante. ¿Estás diciendo que revocarías las licencias? Estoy diciendo, respondí, que se quedarían con 4 propiedades, sin continuidad operativa, sin infraestructura de gestión y, más críticamente, sin marca. Frank saltó. Esto es extorsión. Esto es negocio, dije calmadamente. Del tipo que olvidaste cómo hacer hace mucho tiempo. Charles se aclaró la garganta de nuevo. Procedamos a votar. Frank se veía presumido de nuevo, demasiado presumido. Ahí fue cuando supe que había llegado a alguien. Los votos llegaron 1 por 1. 4 por David, 3 por mí. 2 se abstuvieron, 1 quedaba. Todos los ojos se volvieron hacia Elise. Ella siempre había sido neutral, finanzas primero, no confrontacional. Me miró, luego a David, luego hacia abajo a su tableta. Voto a favor de Sophie, dijo. Frank saltó. Elise. Ella lo interrumpió. Suficiente, Frank. He trabajado bajo ambos. Solo uno de ellos sabe lo que está haciendo. Recuento final. 5-4. Había ganado apenas. Mientras recogía mis cosas, miré a David. No perdiste porque eres joven, dije suavemente. Perdiste porque trataste de saltarte la parte donde te lo ganas. Luego miré a Frank. Y tú, olvidaste quién estaba manteniendo tu nombre en el edificio. Salí de la sala de juntas hacia un pasillo que de repente se sintió más cálido, más ligero, pero sabía mejor que celebrar, porque hombres como Frank no pierden en silencio. Y David no iba a desaparecer. Iban a intentar de nuevo, solo que la próxima vez vendrían por mí desde afuera. El voto de la junta había terminado. Había ganado. Pero la victoria se sentía frágil, como vidrio que podría hacerse pedazos bajo presión. Sabía que Frank no se iba a ir con su orgullo lastimado y su hijo públicamente humillado. Esa no era su forma de ser. Y no tuve que esperar mucho para descubrir exactamente qué estaba planeando después. 2 días después, salió el primer artículo. Ruptura de liderazgo en Sorella. Fuentes dicen que la hija del fundador se rehusó a dar un paso al lado. El titular pegó primero en blogs de negocios locales. Luego se filtró a publicaciones nacionales de restaurantes. El artículo estaba lleno de fuentes internas vagas y medias verdades inteligentemente redactadas. Me pintaba como una maniática del control hambrienta de poder, no dispuesta a abrazar el liderazgo moderno o compartir crédito con la siguiente generación. No había mención del voto de la Junta, no había mención de los contratos, no había mención de los 10 años que pasé reconstruyendo esta empresa desde cero. Solo citas como: algunos dicen que maneja el negocio como una dictadura. Otros creen que la marca necesita una voz más joven e innovadora. Miré la pantalla, puños cerrados en mi escritorio. Frank estaba haciendo lo que mejor sabía hacer, reenmarcando la realidad. Y esta vez tenía ayuda. En horas, los inversionistas empezaron a llamar. Algunos educadamente pidieron aclaración. Otros no fueron tan educados. ¿Deberíamos estar preocupados por la inestabilidad del liderazgo? ¿Es por esto que la expansión a San Diego se estancó? ¿Es cierto que te rehusaste a contratar un director de marketing porque te sentías amenazada? Respiré profundo antes de responder cada una, calmada, medida, factual. Pero por dentro estaba furiosa. Esa tarde, Luis tocó la puerta de mi oficina y entró en silencio.
Se rumora, dijo, que Frank ha estado llamando a proveedores preguntando si trabajarían directamente con David, insinuando una reestructuración. Me recosté en mi silla. Por supuesto que sí. Y una cosa más, agregó Luis vacilante. Algunos del personal más nuevo en el frente de casa del buque insignia llamaron para reportarse enfermos hoy. Los mismos que David contrató. Podría no ser coincidencia. No lo era. Era un mensaje. No pudo vencerme dentro del sistema, así que ahora estaba tratando de hacer que pareciera que no podía controlar mi propio negocio. Socavar la moral, interrumpir las operaciones diarias, agitar a la junta y, peor de todo, hacerme dudar de mí misma. Pero lo que Frank no entendía era que había pasado una década en modo crisis. Había lidiado con tuberías rotas durante el servicio de cena, 3 demandas, 2 incendios de cocina y una pandemia global. ¿Quería una guerra pública? Perfecto. A la mañana siguiente, programé un comunicado de prensa, sin negaciones, sin contraataques, solo hechos. Sorella se enorgullece de confirmar que su estructura de liderazgo permanece sin cambios después de un voto rutinario de la Junta, con Sophie Harper continuando en su rol como directora gerente. Bajo su liderazgo, la marca se ha expandido a 4 mercados y ha crecido los ingresos en más del 350% en 10 años. La Junta mantiene confianza en su visión para el futuro. Era corto, preciso, sin disculpas. Luego llamé a mi propio favor. Un viejo amigo que trabajaba como productor en un programa de negocios regional. 3 días después, me senté en un estudio de televisión frente a un presentador conocido. Me presentó como la mujer detrás de una de las franquicias de restaurantes de más rápido crecimiento del Medio Oeste. Tengo que preguntar, dijo, inclinándose con una sonrisa. ¿Cuál es tu secreto? Sonreí de vuelta. Trabajo duro, implacable, crecimiento estratégico y aprender a no hacer caso omiso del ruido. Se rió. Eso suena como un guiño sutil a algunos de los titulares recientes. Mantuve mi voz firme. Si hacer bien mi trabajo me hace difícil, puedo vivir con eso. La entrevista se transmitió esa noche y por primera vez en semanas la narrativa cambió. Los inversionistas dejaron de llamar. Los clientes enviaron mensajes de apoyo. Nuestro Instagram vio un aumento en engagement, no por la energía juvenil de David, sino porque la gente respeta la resistencia. Pero no todos estaban complacidos. Esa noche recibí un mensaje de un número anónimo. Disfruta los reflectores. Te has hecho enemigos. Lo miré por un momento. Luego lo borré. No porque no me alarmara, sino porque sabía que el miedo era todo el punto. Esto ya no se trataba solo de contratos o cobertura de prensa. Frank y David querían quebrarme públicamente, personalmente, pero se estaban olvidando de algo. Ya había sobrevivido la parte más difícil, construir todo desde la nada. Ahora solo estaba protegiendo lo que era mío, y aún no había terminado, porque tenía un movimiento más, uno que les recordaría exactamente con quién estaban tratando. 2 semanas después del voto de la Junta, la tormenta mediática y las amenazas anónimas, el polvo finalmente comenzó a sentarse. Pero yo no. Todavía estaba trabajando jornadas de 16 horas, todavía en mi oficina antes del amanecer, todavía caminando la línea de cocina durante la hora pico de la cena. Pero ya no era el miedo lo que me impulsaba, era claridad, porque sabía que si quería paz real, tenía que hacer más que solo sobrevivir la traición de Frank y David. Tenía que cerrar la puerta detrás de ellos para siempre, y sabía exactamente cómo hacerlo. Comenzó con una llamada a Elise, nuestra directora financiera, el mismo miembro de la Junta cuyo voto me había salvado. Quiero una auditoría completa, le dije. Silenciosa, interna. ¿Regresa 5 años? No hizo preguntas, solo asintió. Entendido. Tenía mis sospechas, pequeñas cosas que había notado a lo largo de los años. Frank siempre había manejado las cuentas heredadas.
Los contratos de proveedores para nuestros proveedores originales de Chicago nunca habían sido completamente transferidos a mi departamento. Era un área gris, una que había permitido por respeto, lealtad. Ahora sabía que había sido un error. 2 días después, Elise caminó hacia mi oficina sosteniendo un archivo grueso. No pensé que tuvieras razón, dijo. Pero la tenías. Dejó caer la carpeta en mi escritorio. Adentro, facturas, discrepancias de pagos, sobornos de proveedores. Nada explosivo, pero suficiente para mostrar un patrón claro de autonegociación. Frank había estado canalizando una porción de los reembolsos de proveedores a una empresa secundaria registrada bajo su nombre, una que nos facturaba por consultoría. No era ilegal, per se, pero era poco ético y una violación de nuestra política interna. Y David, su nombre también estaba en algunas de las facturas. Me senté en silencio por un momento. Luego lentamente levanté el teléfono. «Elise», dije, todavía sosteniendo el archivo. «Notifica a la junta. Estamos convocando un voto de remoción». «¿Solo Frank?», Zrenia preguntó. Miré hacia abajo a la firma de David. «¿Ambos?». Una semana después nos reunimos de nuevo en la sala de juntas. Frank entró viéndose desafiante. David se veía exhausto. «Sé lo que es esto», dijo Frank antes de que la reunión comenzara. «Esto es personal». «Ne», respondí. «Esto es negocio. Tú me enseñaste eso, ¿recuerdas?». Repartí los documentos. No necesitaba un gran discurso. Los números hablaban por sí mismos. Sobornos de proveedores, reembolsos falsos, fondos mal apropiados. David trató de explicar. Dijo que solo firmó lo que su padre le dio, que no sabía. Le creí, pero eso no significaba que lo iba a proteger. El voto fue rápido, 8-1. Con efecto inmediato, Frank y David fueron removidos de todas las posiciones y privilegios dentro de Sorella. Las acciones de Frank fueron congeladas pendiente investigación. La indemnización de David fue negada. Estaba hecho, pero no había terminado. Ese fin de semana organicé una reunión de personal, sin prensa, sin giro de relaciones públicas, solo nuestro equipo completo empacado en la ubicación insignia. «Quiero decirles algo a todos», dije, parada frente a la cocina abierta. «Este restaurante no es mío porque mi apellido sea Harper. Es mío porque me presenté cuando nadie más lo hizo, porque trabajé las freidoras cuando estábamos cortos de personal y trapié los pisos cuando nuestro lavaplatos renunció a media jornada. Sé que muchos de ustedes hicieron lo mismo y todavía estamos aquí juntos». Hice una pausa, mirando caras familiares. Meseros que habían estado con nosotros desde la segunda ubicación. Cocineros que me habían seguido a través de líneas estatales. Ya no estamos solo reconstruyendo una marca, estamos protegiendo un legado. Uno construido con sudor, no con firmas. Estalló el aplauso. No educado, no forzado, real. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo que no me había permitido sentir desde que todo esto comenzó. Alivio. Un año después, Sorella cruzó los $10 millones en ingresos. Abrimos en 2 nuevas ciudades. Lanzamos un programa de entrenamiento para mujeres en liderazgo culinario y la junta se reconstruyó. Transparente, responsable. Frank nunca volvió a contactar. David envió un email corto una vez. Sin disculpa, solo una línea que decía: «Tenías razón, no estaba listo». No respondí, porque el cierre no siempre viene de la conversación. A veces viene de dejar ir a las personas que solo se presentan cuando los créditos están rodando. Ahora, cuando camino por la cocina original de Chicago, ya no siento amargura. Siento orgullo, no porque gané, sino porque me mantuve en pie cuando todos esperaban que me desplomara. Porque probé, no a ellos sino a mí misma, que la fuerza no se hereda. Se construye plato por plato, turno por turno, contrato por contrato. Así que la próxima vez que alguien me pregunte cómo mantuve mi empresa de ser robada, les diré esto:
No peleé para mantenerme en el poder. Peleé para proteger lo que creé de personas que pensaron que podían reclamarlo sin ganárselo. Y eso es algo de lo que nunca me voy a arrepentir. ¿Y tú qué opinas? Si estuvieras en la posición de Sophie, ¿habrías tomado las mismas decisiones o habrías manejado la situación de manera diferente? ¿Has vivido alguna experiencia similar en tu trabajo o negocio familiar? Comparte tu historia en los comentarios. Me encantaría conocer cómo enfrentaste esos desafíos. Si te gustó esta historia de superación y estrategia empresarial, no olvides suscribirte para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.